Bienvenidos. El día de hoy quiero explicarles un poquito acerca de lo que es la sociología de la educación, específicamente acerca de las teorías sociológicas. Este módulo lo encontramos en el doctorado de Ciencias de la Educación del primer semestre. Mi nombre es Laura Abigail González González y es para mí un placer poder explicarles un poquito acerca de mi trabajo. ¿Qué son las teorías sociológicas? Pues bueno, las teorías sociológicas son todas aquellas que intentan explicar los distintos fenómenos sociales a través de una serie de premisas y conclusiones que abarcan la experiencia de la dinámica social, es decir, todas aquellas que tienen que ver con la dinámica social y cómo es que el ser humano aprende. Dentro de estas teorías encontramos tres principalmente, que es el funcionalismo, las teorías neomarxistas y la teoría de la resistencia. Dentro de lo que es el funcionalismo encontramos el funcionalismo estructuralismo. Dentro de las teorías neomarxistas encontramos el modelo económico reproductor, el modelo cultural reproductor y el modelo hegemónico estatal. Bien, pues el funcionalismo es una teoría de la sociología que fue planteada por Durkheim. Toda estructura social está compuesta por partes conjuntas, las unas con las otras, en donde se distinguen tres subsistemas principales, que es el cultural, el social y el de la personalidad. Dentro del cultural está todo aquello que adquirimos justamente de nuestra cultura, tales como los valores, el lenguaje, los símbolos, la ética, etcétera. Dentro de lo que es el social, aquí aprendemos cómo se relacionan las personas y se aceptan de las expectativas colectivas e impuestas. Es decir, a partir de aquí surgen algunas etiquetas hacia las personas o se podrían clasificar de alguna manera a las personas. Y por último, las de personalidad, que son todas aquellas motivaciones intrínsecas y las características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Digamos que esto ya es como de una manera un poco más personal. El funcionalismo es aplicado en diferentes disciplinas, tales como la lingüística, la psicología y la educación, compartiendo ciertas premisas entre sí. Entre ellas destacamos tres. La primera, existe la persistencia de las prácticas sociales, haciendo referencia a efectos que son beneficiosos para el equilibrio de la integración del sistema social en el que se encuadran dichas prácticas. El segundo, reconstruye el concepto de la racionalidad. Presupone que ciertas prácticas aparentemente irracionales pueden ser inteligibles cuando se aceptan sus funciones sociales. Y por último, la número 3 utiliza el concepto de requisitos funcionales. El argumento suele ser que tales requisitos han de cumplirse para que sobreviva una sociedad determinada o de forma alternativa que ésta funcione de manera en que esas necesidades tiendan a satisfacerse. Dentro de los principales precursores de esta teoría encontramos a Durkheim, quien nos menciona que la sociedad está regida por hechos sociales y la educación moral. También encontramos a Malinowski, quien dice que las personas intentan conocer y controlar su medio para satisfacer sus necesidades biológicas. Y por último, encontramos a Brown, quien señalaba que las instituciones son la base de la permanencia del orden social, de modo analógico a las funciones vitales de los órganos del cuerpo. Es decir, él tiene como una conceptualización de la sociedad de manera pues organizada, como es el individuo, la familia, el papel que juega la familia dentro de la sociedad y dentro de cada uno de los estatutos sociales. El funcionalismo estructuralista, pues bueno, este está representado por Talcott, quien conceptualiza la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para poder alcanzar la armonía social, para promover la solidaridad y la estabilidad de su mayor contribución, y fue el concepto de la acción social. También tenemos a Durkheim, quien propone tres subsistemas, quien nos menciona que el subsistema orgánico es aquel en el que la adaptación del individuo y las estructuras para ajustarse o transformarse según su modo externo. Es decir, el individuo pues tiene un sistema de adaptación para poder desarrollarse dentro de la sociedad y pues en este caso sería como el ir adquiriendo ciertas habilidades para poder desenvolverse o ser parte de una sociedad.
En este sentido, Parsons establece 4 subsistemas. El primero es el conductual, que tiene una función de adaptación del organismo biológico. El segundo es el de la personalidad, que tiene la función de alcanzar metas en el sistema de personalidad. El tercero es el social, que tiene la función de integración en el sistema social. Y el cuarto es el cultural, que tiene la función de la latencia y el mantenimiento de los patrones del sistema cultural. De este modo, él conforma lo que es el agil. Así se le determinó a cada uno de estos aspectos que él menciona en estos subsistemas. Por otro lado, tenemos las teorías neomarxistas. Estas teorías muestran un rechazo destacado sobre el determinismo económico, el cual percibió Marx en los tratados escritos con Engels. Dentro de estas teorías encontramos lo que es la reproducción. Dentro de lo que es la reproducción no es una sola teoría, sino que por lo menos nos mencionan 3. La primera, el modelo económico reproductor. La segunda, el modelo cultural reproductor. Y por último, el modelo hegemónico estatal. Bien, dentro de lo que es el modelo económico reproductor, encontramos que trata de inducir a los estudiantes a descubrir y poner en práctica las actitudes y disposiciones necesarias para aceptar lo que son las demandas sociales y económicas de las economías capitalistas. Es decir, cada uno de nosotros formamos parte de un estatus social o de un nivel social. Y dentro de lo que es este modelo económico reproductor, pues los estudiantes tienden a ir poniendo en práctica esas actitudes o esas disposiciones para poder desempeñarse dentro de lo que son estos modelos. Dentro de lo que es el modelo cultural reproductor, en este modelo pues las clases sociales no se definen solamente por el lugar en el que se está desarrollando el niño o la persona, sino que también tiene que ver con la profesión de los padres, los ingresos, el nivel de institución, las costumbres, los modos de vida, los estilos de vida, etcétera. O sea, esto ya tiene que ver un poco más con lo que es la cultura y el contexto inmediato donde se desarrollan los estudiantes. Y por último, el modelo hegemónico. Dice que esta teoría en la escuela trata de reproducir la estructura ideológica, el control social y las culturas de las clases dominantes que favorecen la hegemonía, en donde se da una relación entre la cultura, el poder y la economía. Es decir, pues aquí se van destacando lo que son los diferentes estratos sociales. Y por último, la teoría de la resistencia, representada por Henry Giroux. Esta surge en contraposición a la teoría de la reproducción, que no se trata de reproducir desde la resistencia, se trata de educar a los estudiantes para pensar de manera crítica y reflexiva. La educación para Giroux es un proceso en el que se contribuye a la formación individual y social del alumno, proporcionándole los recursos que le permitan ubicarse en una posición autónoma y crítica. Esto ya tiene que ver un poquito más acerca de romper esos estereotipos de que pertenecemos a cierto nivel social y allí nos vamos a quedar o así vamos a vivir para todas nuestras vidas, sino que busca que el alumno reflexione, que el alumno tenga metas, que tenga ciertas aspiraciones en la vida y que mediante el estudio o mediante la escuela pueda llegar a posicionarse de manera autónoma y crítica. Y también se basa en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta su contexto. Es decir, los docentes en este caso tenemos que identificar cuáles son las estrategias didácticas que pueden promover el pensamiento crítico de los alumnos que les ayuden al logro de esas metas que ellos se han fijado o han ido estableciendo a lo largo de su vida. Y también tratan de comprender cómo es que el poder, la resistencia y la acción humana son la base de transformaciones en la lucha por la justicia social en la sociedad de las escuelas. Es decir, que nuestro pensamiento vaya más allá de solamente convertirse en una acción, sino que tenga un impacto dentro de lo que es nuestra sociedad. Y pues bueno, eso sería todo lo que puedo compartirles acerca de estas teorías. Por su atención, muchas gracias.